Buenos días para toda la audiencia de Palabras para una vida abundante, que a lo largo de todo este año ha venido acercándose a este espacio de crecimiento espiritual a través del recurso que Dios nos ha entregado semana a semana por medio de tantos ministerios que enriquecen nuestro caminar. Dios los bendiga. Quiero hablar esta mañana de algunas clases de creyentes que podemos encontrar a fin de que hagamos el ejercicio de ubicarnos en la categoría que corresponde a nuestro actuar y tomemos decisiones que nos permitan centrarnos en el llamado que tenemos de llegar a ser auténticos seguidores del Señor Jesús. Poco a poco vamos llegando al final del presente año. En breve celebraremos la llegada del nuevo. Hasta hoy van 360 días que el buen Padre nos ha dado. ¿Cómo los hemos aprovechado? Estamos a puertas de la clausura de un periodo de la vida que merece, que exige reflexión. Por tanto, viene bien recordar la invitación que se nos hizo el 31 de diciembre del 2021 de asumir la oportunidad de un nuevo comienzo. ¿Qué tanto asumimos esa invitación y nos hemos trabajado a lo largo de estos 360 días para aprovechar esa nueva oportunidad que se nos dio? ¿O tristemente tenemos que reconocer que seguimos siendo los mismos con las mismas? Ha sido un año en el que Dios nos ha proveído palabra abundante y nosotros nos hemos transformado o seguimos asistiendo y siendo solo oidores vacíos, infantiles. Seguimos asistiendo al templo y nada pasa. Seguimos siendo los mismos trabajadores que no aportan al desarrollo de su lugar de trabajo, los mismos cónyuges que no dignifican la vida matrimonial, los mismos padres cometiendo los mismos errores de crianza, los mismos hijos incapaces de servir y de comprometerse con la vida del hogar, con sus responsabilidades, encerrados en su mundillo, creyendo que son el ombligo del universo, llenos de derechos, pero incapaces de asumir responsabilidades, los mismos ciudadanos exigiendo derechos, pero incapaces de aportar para la transformación de la sociedad en la que vivimos y que clama un cambio con urgencia, los mismos falsos creyentes llenos de religiosidad, pero incapaces de afrontar sus propias limitaciones y transformar su experiencia. Aquí caben las palabras de nuestro líder, el pastor Jorge Orejuela. Este país, esta humanidad, tiene futuro si hay cristianos comprometidos. Por eso en esta mañana los quiero invitar a que meditemos y hagamos vida la reflexión que inspira Santiago en el capítulo 1, verso 19 al 27. Oír y obedecer. De aquí surgen como dos tipos de creyentes. Unos son los auténticos creyentes que están dispuestos a escuchar y a obedecer, y otros los pseudocreyentes o falsos creyentes, quienes por el contrario solo se limitan a oír, a hablar y no a obedecer. Los primeros son el tipo de creyentes que están más dispuestos a escuchar la palabra para internalizarla y llevarla a la vida práctica. Los segundos, por su parte, solo desean hablar y no hacen algo por ponerla en práctica. El que aprende a escuchar más y a hablar menos, se va trabajando el carácter. Por eso el verso 19 dice: mis queridos hermanos, pongan atención. Todos ustedes deben estar listos para escuchar
pero deben ser lentos para hablar y para enojarse. Por eso el creyente que escucha se aplica juiciosamente a ello y en consecuencia se va salvando. Este disfruta todos los momentos de la vida porque él espera en Dios, pero el que no obedece se va perdiendo. Los primeros escuchan y se mueven a obedecer. De alguna manera es la idea que expresaba ese pensador llamado Karl Marx. Al mundo lo mueve la acción. Es decir, si al mundo lo mueve la acción, a mi vida de creyente como hombre de fe, la salva las acciones que haga o deje de hacer para estar conforme a la voluntad de Dios. Los falsos creyentes, por su parte, son los que Santiago llama oidores olvidadizos, que a la manera del ejemplo que él pone del espejo en el verso 24, se mira, se marcha y muy pronto se olvida de cómo era, es decir, carece de conciencia y está limitado a una vida religiosa de prácticas y ritos sin sentido. Por ejemplo, asisten a la misa o al culto, comulgan o participan del pan y el vino, llevan limosna, diezman, ofrendan, muy al estilo de los fariseos, como lo denuncia Mateo 23:23. ¡Ay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, que pagan el impuesto de la menta, del anís y del comino, y descuidan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Entonces, si solo se oye el mensaje de Dios y no se obedece, se termina convertido, pero en un falso creyente, en un pseudocristiano mentiroso y fraudulento que desdibuja la imagen de Cristo. En el mismo texto de Mateo, capítulo 7, 22-23, retumban las palabras del Señor Jesús. ¿Por qué me dicen, Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Y agrega, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Pero el Señor nos puede decir, yo a ustedes no los conozco, no sé quiénes son ustedes. Es decir, si se pretende vivir como un auténtico creyente, Jesús ya nos ha indicado la ruta, la cual consiste en obedecer. No es hacer cosas solamente, sino obedecer a la palabra como el creyente garantiza su salvación. En este sentido, la Biblia del Peregrino titula el fragmento de Santiago 1, 19-27 como oír, hablar y cumplir, donde nos deja ver que la condición o característica del auténtico creyente es la mansedumbre, que, como hemos escuchado a lo largo del presente año en salud mental, nos permite reconocer nuestros verdaderos estados y trabajar en ellos, haciéndonos violencia, obedeciendo, para que Cristo sea formado en nosotros. Jesús invita a sus discípulos a fundamentar sus vidas en realidades sólidas, en la escucha y la práctica de su palabra. Ser coherentes, claro que no es fácil, exige obediencia y en ella está la vida. Estamos invitados entonces a acoger la palabra de Dios y a vivirla. No basta con escucharla o, como el texto dice, oírla. Por último, quiero que nos interroguemos. ¿Somos creyentes que acogemos la palabra? ¿O somos creyentes enciclopédicos que la leemos, la escuchamos
y luego la ponemos en la biblioteca, es decir, como un conocimiento que se acumula, que nunca se consulta, que no se aplica a la vida y sin permitirle que ella haga su obra en nosotros? Los invito entonces a que vayamos a Dios en oración y le pidamos que nos deje ver con auténtica mansedumbre qué tipo de creyentes somos. Si somos de los que estamos comprometidos con la palabra, que Él nos ayude a seguir en el camino de los auténticos seguidores. O si, por el contrario, somos unos oidores olvidadizos que nos convierte en falsos cristianos, que Él nos ayude a reconocer nuestro estado de enfermedad, de manera que nos decidamos a buscar ayuda, a violentarnos la vida, a obedecer, de manera que este nuevo año que se aproxima se convierta en el tiempo definitivo de una verdadera experiencia cristiana. Oremos entonces, hermanos, pidiendo a Dios su gracia, su asistencia. Padre de bondad, te damos gracias por todo lo que nos has venido dando. Sabemos, Señor, que de ti solo proceden cosas buenas, pero nosotros somos frágiles, débiles y, como Santiago dice, oidores que fácilmente olvidan, desechan lo que tú nos das. Ayúdanos a convertirnos. Ayúdanos, Padre de bondad, a ir transformando nuestra vida, a ir despertando el sentido de nuestra conciencia de que somos tus hijos, pero que tenemos que ser hijos obedientes, que quieren caminar como lo hizo nuestro hermano mayor Jesús. Ayúdanos a descubrir, a trabajar todas esas condiciones de nuestra vida que impiden que tu palabra se haga vida, que desde el esfuerzo, desde nuestra disciplina, podamos ir trabajando día a día para que tu palabra se haga vida y nosotros seamos tus testigos donde quiera que estemos, en el trabajo, en la iglesia, en la calle, donde quiera que estemos, el que nos vea pueda ver tu rostro, que nosotros podamos ser testigos tuyos, auténticos, transparentes, hombres que hacen el esfuerzo de poner por obra tu palabra. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.